mesmo que vocês já devem ter tido oportunidade de, através dos materiais, perceber a qualidade do ensino, do trabalho de aprendizagem que ele está desenvolvendo. Inclusive daqueles professores que entram na rede para responder diretamente ao aluno, coisa que não é tão comum. Veja, o professor Alberto Miranda Poça é madrilenho, nasceu na Espanha, portanto, ele tem uma longa experiência de docência em linguística na Espanha e aqui. Ele tem dezenas de livros publicados, centenas de artigos e participações em simpósios, e atualmente é o chefe do Departamento de Letras da Universidade Federal de Pernambuco. Chefe de departamento, o Departamento de Letras inclui a nossa coordenação de distância, além de outras coordenações como língua inglesa, língua francesa, língua portuguesa, e uma série de outra série de cursos. Além disso, é bom assinalar que este curso, se existe graças a ele. Ele, durante mais de um ano, professor Alberto, trabalhou desmedidamente para organizar o projeto político-pedagógico deste curso e só quando tudo estava praticamente pronto é que se deu o meu lugar para que eu assumisse essa tarefa de levar adiante este curso. Está bom o som? Ao desejar um bom dia a todos, e eu não vou poder permanecer hoje até o fim dos trabalhos, mas também eu acho que não vai ser necessário. Só quero esclarecer uma dúvida, é a seguinte: todas estas atividades, como os tutores e os coordenadores sabem, têm um caráter opcional. O aluno não é obrigado a participar. Mesmo assim, a SEAD, que é como se chama quem nos agrupa, ela fornecerá, faz um vídeo, e esse vídeo desta videoconferência será colocado na plataforma para acesso de todos os alunos. Este tipo de aula é uma aula, então, de caráter voluntário para o aluno, e, apesar de ser voluntário, talvez imprescindível, porque muitas coisas são esclarecidas aqui ao vivo, seja por perguntas escritas, como vemos ao lado, ou via oral, quando a tecnologia o permitir. Então, a única atividade, o acordo que eu fiz com os professores no início do curso, é que a única atividade presencial obrigatória seria a prova final. Essas provas finais estão marcadas para o dia 26 de fevereiro, sábado, o dia todo, a partir das 8h30 da manhã, nos respectivos polos, ou, por exemplo, na região metropolitana, possivelmente aqui todo centralizado na Universidade Federal de Pernambuco, para maior conforto de todos. Então, essa eu acho que é a principal mensagem que eu teria que dar, além de expressar a minha satisfação, porque eu vejo que cada dia tem mais alunos participando dos fóruns, mais alunos enviando as tarefas, mais alunos se comprometendo com o curso. Sem um compromisso ativo com o estudo, sem uma participação, eu sou sincero, é impossível ser um licenciado pela Universidade Federal de Pernambuco. Nosso sonho é que vocês se sintam, alunos especialmente, se sintam alunos plenos da Universidade Federal de Pernambuco. Só que isso ainda está
no nível de sonho, porque a estrutura não está preparada. Este próximo semestre, a professora Fabiela e eu, e vamos ter uma reunião com os professores, em concreto, o nosso avanço pretendemos que se dê, especialmente no próximo período, em termos de viabilizar pesquisa e extensão. Alunos bolsistas, alunos pesquisadores, alunos que apresentam trabalho em congressos, em eventos. Por enquanto, o nosso trabalho é de supervivência. Estamos num mar em que temos que nadar para não nos afogar. Não é fácil, mas pouco a pouco vejo que as condições vão melhorando, que o curso vai funcionando e que a aprendizagem vai chegando aonde nós achamos que deve chegar. Então, acho que na medida que nós funcionarmos melhor, os alunos e tutores se verão mais motivados para se engajar mais nesta licenciatura. Temos o sonho também, imediato, de no dia 27 de fevereiro ter um vestibular para preencher as vagas que temos. Nós temos mais de 75 vagas, mas ainda a Coveste não se manifestou se é possível ou não. Estamos em contato permanente, mas um vestibular não é fácil de organizar. Então, estamos com essa pendência. A outra questão é a que enviamos para todos em mensagem. Nós pretendemos fazer o possível para que nossos alunos não fiquem no caminho. Para tanto, como o nivelamento 1 e nivelamento 2 são pré-requisitos para continuar qualquer disciplina do segundo período, nós daremos no mês de março o intensivo, o intensivaço, o intensivão, como queiram, de nivelamento 1 e 2. Queremos que todos vocês, alunos, e até os tutores presenciais, se aproveitam o tempo e que não, outras tarefas não lhes prendem ao próprio trabalho que eles têm que desenvolver, que é do perfeito funcionamento do polo, perfeita orientação dos alunos para fazer suas tarefas, encontrar os caminhos da informática. Nosso sonho é que todos vocês sejam falantes de língua espanhola, de fazer inveja no Brasil e afora do Brasil. Em geral, nossos alunos da Federal são elogiados em qualquer fórum do país, surpreendendo pela competência que nós temos. É claro que com professores como o professor Alberto, professor Vicente, professor Juan Pablo, que nós teremos, e outros que estão convidados, o professor Dario, o professor Moacir, que no próximo semestre entrarão também, veremos que a nossa qualidade é uma qualidade que realmente conquista a confiança do aluno. Estou meio troncho, vou endireitar para cá. Agora vou ceder a cadeira a Alberto, ao professor Alberto, e ele vai dirigir, vai comentar como ele pretende levar a disciplina. Mesmo assim, as sugestões, já dissemos, são bem-vindas. Um beijo a todos, um abraço e um bom trabalho. Cadê o sinal? Ánimo, Alberto. Habla en español. Es que esto es para los coordinadores. ¿Por qué se ha puesto en negro esto, niño? ¿Quieres ponerlo más para los de atrás? No, aquí, ¿no? Aquí. ¿Ahora? Buenos días. ¿Se me oye bien? Hagan así. ¿Se me oye? ¿Sí? Bien.
Bueno, pues después de la presentación del profesor Miguel, vamos a comenzar esta clase y lo vamos a hacer, como lo ha indicado Miguel, en un ámbito de inmersión. Yo voy a dar la clase en español. Imagino que Vicente también dio la clase en español. Y voy a distribuirlo en dos partes, aunque también si alguien quiere manifestarse se puede hacer de otra forma. Yo voy a estar unos primeros minutos haciendo un brevísimo repaso de lo que es, de lo que va a ser la asignatura, de los contenidos fundamentales, y después pasamos a preguntas en cada uno de los polos. Intentaré responder a todas ellas. Con respecto a lo que hasta ahora yo he estado viendo de cómo se ha desarrollado el curso, lo primero es que nadie debe tener miedo por la dificultad. La disciplina, en principio, es una disciplina compleja porque hay muchas cosas nuevas, hay mucha terminología nueva, y también hay un cierto grado de generalidad, de virtualidad, de abstracción. Y por lo tanto eso hace que tengamos más dificultades a la hora de estudiar y de comprender todos los conceptos. Mi visión de la disciplina, dadas las circunstancias, y lo saben los coordinadores, es que intentemos comprender lo máximo posible, pero sabiendo que siempre habrá cosas que tengamos que revisar en otro momento. Por lo tanto, que nadie se asuste. Vamos a intentar ser lo más simples posibles dentro de la dificultad. Entonces, primero, mensaje de tranquilidad. Somos conscientes de la dificultad y de la dificultad de la disciplina. Por lo tanto, las preguntas que se harán, la evaluación que se hará, será light, no va a ser una evaluación exigente, en esta disciplina por lo menos. Segundo, no nos debemos asustar porque no comprendamos todo. Para eso están las aclaraciones. Y también hay otro criterio. Se van a entregar, creo que va a ser posible, un libro de la disciplina que va a quedar para el futuro, para que lo tengan, para que lo puedan revisar en otros momentos y a la luz de otras disciplinas. El CD ya está siendo imprimido. Incluso hay un CD que ya se está realizando y que contiene todos los materiales que estamos usando en esta y en otras disciplinas. Por lo tanto, el estudio no se acaba en estudiar una asignatura, una disciplina, sino que lo vamos a seguir viendo a lo largo del curso. No hay una inmediatez. Y por otro lado, y ya casi entrando en el asunto, la lingüística, los conceptos generales de lingüística siempre serán aplicados cuando hablemos de la lengua, tanto de la lengua española como de lengua portuguesa, porque son las bases, los conceptos que vamos a usar permanentemente en el análisis lingüístico. Por lo tanto, la disciplina continuamente estará siendo revisada por todos nosotros cuando estudiemos español 3, español 4, español 5. Si aquí vamos a hablar de principios de sintaxis, los vamos a explicar cuando hablemos de sintaxis del español. Si aquí vamos a hablar de niveles morfológicos, lo haremos cuando expliquemos morfología del español. Si hablamos de principios de semántica, los aplicaremos cuando hablemos de semántica del español. Por lo tanto, la disciplina es una base, pero va a estar revisada permanentemente. Por lo tanto, también los materiales tendrán que ser revisados, porque ahí están en la página, en la internet. Me dice el profesor Miguel que vaya más lento, pero es que es imposible para mí ir más lento. Entonces vamos a comenzar. Vamos a dividir el tiempo, vamos a tener una hora y 15 minutos, en las que los que yo voy a decir
las cosas que para mí son fundamentales. Y después, en función de eso, hacemos un pequeño descanso de unos 10-15 minutos, nos tomamos un agua, un café, y ahí comenzamos la parte de las preguntas que pueda haber en cada uno de los polos. Intentaremos responder de la mejor manera posible. Bien, entonces comenzamos en esa explicación genérica de lo que para mí es fundamental en la disciplina. Lo primero, siempre, ¿qué estamos estudiando? Estamos estudiando lingüística. Entonces, ¿cuál es la definición de lingüística? La lingüística es la ciencia que estudia el lenguaje en todas sus posibles manifestaciones, pero especialmente el lenguaje humano. Primera cuestión, muchas veces se utilizan los términos lenguaje, lengua, como sinónimos. Y entonces ya nos planteamos un primer problema. ¿Es lo mismo lengua que lenguaje? Pues la respuesta, no exactamente. ¿Qué debemos entender por lenguaje y qué debemos entender por lengua? Lenguaje es una capacidad que tiene cualquier ser humano por el mero hecho de ser eso, ser humano. Una capacidad que se va desarrollando de manera espontánea en condiciones normales a lo largo de su vida, especialmente a partir de los primeros años. Es decir, que cualquier ser humano en condiciones normales, sin que tenga una deficiencia y contendiendo por condiciones normales, viviendo en una comunidad, es decir, rodeado de sus familiares, de sus padres, de personas que lo cuiden, va a llegar un momento en el que espontáneamente y sin que nadie le enseñe de manera expresa nada, va a desarrollar su lengua materna. Entonces, las lenguas, por lo tanto, son manifestaciones de una capacidad biológica que tiene el ser humano, que es el lenguaje. Por lo tanto, una cosa es lenguaje, otra cosa es lengua. Ese sería el primer punto de referencia. Y la lingüística sería la disciplina que estudia tanto el lenguaje como las lenguas. Lenguaje como capacidad, lenguas como manifestaciones de ese lenguaje. Otra cuestión diferente es para qué tenemos esa capacidad biológica, por qué tenemos el lenguaje y cómo usamos ese lenguaje. El lenguaje nos permite, como está muy extendido y quizás sea la teoría que más conocen todos ustedes, sirve para comunicarnos, una comunicación. Es decir, a través del lenguaje aprendemos a expresar nuestros deseos, comprendemos los deseos de los otros, respondemos a los cuestionamientos de los otros y también expresamos nuestras ideas y esperamos que esas ideas expresadas tengan una respuesta. Bien, eso es, digamos, la función que tiene el lenguaje. Evidentemente no solo nos expresamos en un mundo en el que vivimos a través del lenguaje. Hay otras formas de comunicarnos con los demás. La forma en cómo vestimos, la forma cómo nos comportamos, los elementos que nos rodean tienen una información, pero esos elementos, que también a veces se suman al elemento estrictamente lingüístico, deben ser estudiados en parte por la lingüística y en parte por otras disciplinas que ayudan a la lingüística a estudiar. Ahora bien, si yo quiero definir lo que es el lenguaje humano, yo debo de atender a cuál es la esencia real del lenguaje. ¿Para qué realmente, cuál es su esencia, cuál es su elemento definitorio? No es solo la función, no solo es la función comunicativa, sino que hay otros motivos que lo definen. No podemos definir un objeto por la función que tiene,
Si alguien no supiera lo que es, por ejemplo, un bolígrafo, yo no lo podría definir y él no lo podría entender por el mero hecho de decir sirve para escribir. Con decir sirve para escribir, y esa es su función, no sabemos nada de la forma, cuántos centímetros tiene, el color, nada de eso. El decir para qué sirve algo no explica la esencia. Entonces, cuando hablamos de lenguaje y decimos es un instrumento de comunicación, no estamos definiendo el lenguaje, estamos definiendo para qué sirve. Entonces, en ese sentido, hay teorías, especialmente las teorías que se desarrollaron a partir del cognitivismo y de Chomsky, que el lenguaje se define en esencia como la cualidad humana, una cualidad humana. ¿Para qué? Que sirve para comprender el mundo tal como nosotros lo entendemos. Es decir, entendemos el mundo a través de cómo lo organiza el lenguaje. Cuando, desde el primer momento de aprendizaje, cuando somos niños, y empezamos a... Porque estava desapertado. Estava desapertado. Ah, estaba desligado ahí el som. ¿Qué ocurre? No estamos escutando. Tienes que repetir todo esto los últimos 5 minutos. Porque para falar continuadamente, você aperta aqui no cadeado. Sim. Para falar só um pouco e deixar de falar, aí Sim. aperta aqui, só em comentar, em conversar. Continuadamente no Ele tá falando cadeado. Ya estoy continuamente, ya está, ¿no? Já está. Bien. Bueno, me dicen que es que no estaban oyendo en algún polo alguna de las cosas que estábamos diciendo. Mas não sei se eu ouvindo agora. Ya voltamos, estaban en comunidad, no estás en Berlín. Maestro. Ahora estamos, ya Berlín. Ahora estamos. Perdemos el som, ya voltamos. O som normalmente fala das pessoas. Bien, me dicen que efectivamente no estaban oyendo. ¿Ahora se oye? Eso puede ir un poquito más para atrás, de tratar que sí, era mejor tu imagen. ¿Se escucha ahora? ¿Se escucha? Ahora sí, ya voltamos, está escuchando todo. Sí, todo el mundo, el dedito, Habla de la el dedito, función, se oye. comunicación y funciones. Comunicación y funciones. Se ha perdido. Se ha perdido. Bueno, pues entonces repetimos por dónde estábamos. Estaba hablando de la definición de lenguaje y estábamos diciendo que decir que el lenguaje es solo comunicación no sería una definición de la esencia de lo que es lenguaje. El lenguaje, para definir lo que algo es en esencia, no vale indicar solo lo que es su función. Ponía el ejemplo, no sé si lo han escuchado, pero lo vuelvo a decir, que si tomamos un objeto, por ejemplo un bolígrafo, y nadie antes lo vio, decir que sirve para escribir no es suficiente para determinar cuál es su dimensión, cuál es el material del que está hecho, cuántos tipos de bolígrafo puede haber, etc. Entonces, ¿cuál es la esencia que define exactamente el lenguaje? Bueno, pues desde las teorías cognitivistas de Noam Chomsky, que relacionan de manera muy directa lenguaje y pensamiento, se llega a la idea de que el lenguaje organiza el mundo y hace al ser humano consciente del entorno que tiene. Entonces, a través del lenguaje organizamos el mundo y damos nombre y concebimos las cosas a través de ese lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje expresa un pensamiento. Y también no habría pensamiento si no hubiera lenguaje. Esta cualidad es fundamental para distinguir el lenguaje humano de los sistemas de comunicación animal. Los animales usan el lenguaje, pero no de forma consciente. No son dueños de su lenguaje. Sin embargo, el hombre domina el lenguaje y es capaz de diseñar todo un discurso a través de ese lenguaje. La comunicación viene después. Una vez que yo he pensado algo
y lo transformo en lenguaje, entonces es cuando me comunico con los demás. Bien, entonces, desde ese punto de vista, lenguaje y pensamiento van unidos, se modifican mutuamente, y lenguaje es pensamiento y el pensamiento es lenguaje. Intentemos pensar sin el auxilio de una lengua. Sería imposible. Entonces, esa es la esencia misma del lenguaje, que nos permite pensar, ser conscientes y tener raciocinio. Esa es la base. Después eso, claro, lo comunicamos a los otros y los otros nos lo comunican a nosotros. Por lo tanto, habría dos visiones fundamentales en la lingüística sobre el lenguaje. El lenguaje considerado estrictamente como instrumento de comunicación, que quizás es lo que más conocen ustedes, y otro, el lenguaje concebido como una capacidad biológica del ser humano y el que permite el pensamiento y justamente el que hace que aquello que lo que comunicamos sea nuestros pensamientos. Bien, decía después que otra de las cuestiones que se da con la lingüística es, y todos los que estudiamos letras, es si somos científicos o no lo somos. Esto es, si el estudio de la lingüística puede ser considerado científico. Lo primero que hay que decir es que no hay ningún objeto de estudio que por sí mismo sea científico o no, sino que lo que hay que decir es que es la metodología o la forma de abordaje de los estudios la que definen ese estudio como científico o no. Entonces, en la medida en que seamos capaces de aplicar al estudio del lenguaje procedimientos científicos, entonces estaremos haciendo ciencia, independientemente de que esos métodos sean específicos para el objeto. Hay que volver a pinchar ahí. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? Sí, vale, perfecto. Bien, entonces, desde el punto de vista científico, no debemos pensar que la ciencia lingüística es menos ciencia que lo que puede ser la matemática o la física. Solamente que tenemos que aplicar métodos de estudio científicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando lancemos una hipótesis debemos comprobarla con los datos. Entonces no vale hipótesis subjetivas, hipótesis impresionistas sobre la lengua, que es justamente alguno de los criterios que utilizan aquellos que trabajan en ciencias naturales para decir que cuando hablamos de lengua o de literatura, pues estamos haciendo poesía, no estamos cumpliendo con los principios científicos. Bien, ahora bien, hablaba antes de la dificultad o de la especificidad del objeto de estudio lengua. Esto hace que a la hora de intentar elaborar un estudio científico tengamos algunas dificultades. Llevo hablando unos minutos y llevo en este tiempo expresado una serie de ideas en español. El problema está, si alguien quisiera analizar pormenorizadamente, manipular, como lo hace un científico con su objeto de estudio, ¿cómo podría captar, cómo podría encerrar en algo y empezar a manipular todo aquello que yo he dicho? Pues de manera complicada, porque el lenguaje tiene una manifestación específicamente oral. Y esto es importante porque estamos acostumbrados a estudiar las lenguas a partir de la representación escrita. Lo primero hay que decir es que no todas las lenguas tienen manifestación escrita, y sí todas tienen manifestación oral. Por lo tanto, esta manifestación oral hace que exista una dificultad a la hora de capturar para el científico todas las manifestaciones y sobre todo manipular estas manifestaciones. Esto es algo que diferencia la lingüística de otras disciplinas, tanto ciencias naturales como ciencias humanas. Por ejemplo, un físico, si quiere estudiar el movimiento de proyectiles, puede disparar infinitas veces en las mismas condiciones un revólver y ver cuál ha sido la trayectoria en esas mismas condiciones de la bala. Puede medir 1000 veces la velocidad, la altura, incluso puede modificar
y llegará a una serie de conclusiones sobre cuál es la parábola o cuál es la curva que ha definido ese proyectil. Y podrá incluso hacer predicciones a partir de datos particulares. Incluso llegará a establecer una fórmula que permita esa predicción. En ciencias humanas, imaginemos la sociología, puede estudiar una serie de unidades, como puede ser la familia, los sindicatos, los partidos políticos, incluso su transformación o sus cambios a lo largo de la historia o en una época. Basta con hacer una investigación de campo de cómo funcionan las familias, qué elementos tienen, cómo han evolucionado, cómo es un sindicato, cuáles son los estatutos, cuáles son las funciones, etc. Y puede a partir de ahí manipular esos elementos, trabajar con ellos, estudiarlos. ¿Qué haría el lingüista con mis palabras? ¿Puede predecir lo que yo voy a decir, lo que cualquiera va a decir en las mismas circunstancias? Ahora mismo hemos vivido un momento que yo estaba hablando y se ha cortado la comunicación. Después he repetido. La idea era repetir lo mismo. No he repetido lo mismo. Entonces, sin embargo, si uno dispara un proyectil con un viento de determinada categoría en un espacio determinado, con el mismo revólver, etcétera, etcétera, sin duda vamos a obtener el mismo resultado. Entonces, esta dificultad hace que no podamos tener la exactitud a la hora de estudiar la lengua y de lanzar una teoría sobre las lenguas. Esto hace, por lo tanto, que para estudiar los lingüistas, más que basarse en una teoría, elaboran una serie de hipótesis, y la diferencia entre hipótesis y tesis es que la hipótesis debe corroborarse, debe ponerse en práctica permanentemente, y lanzan hipótesis para analizar desde perspectivas distintas el lenguaje. Motivo, insisto, el tipo de objeto específico que es la lengua. Entonces, a partir de ahí, a lo largo de la historia de la lingüística, vamos a observar distintas formas, distintos intereses, distintos objetivos y también distintos resultados en la forma de analizar las lenguas. Y esto causa una desesperación tanto en los profesores como en los alumnos. La consecuencia más pragmática, más práctica de eso, es que cuando aparece un libro que tiene que ver con lengua, una gramática, un diccionario, un manual, aparecen siempre terminologías distintas o incluso opiniones o resultados contradictorios, porque según el objetivo de una teoría o según la perspectiva de una teoría o una hipótesis, el lenguaje se concibe de una manera distinta. Esto es una realidad y lo será siempre, porque el lenguaje tiene unas características, es un objeto de estudio que es muy diferente al que cualquier otro objeto de estudio tiene en otras disciplinas, en otras ciencias. Por lo tanto, primera aclaración. Seremos nosotros como profesores los que en función de las necesidades que tenemos delante, de los alumnos, del nivel de estudios, etcétera, determinemos qué es lo más conveniente en cada momento, qué se debe explicar o por qué debemos explicar una teoría o es más aceptable una teoría que otra. Pongo un ejemplo. Si yo soy profesor de lengua española en periodismo, voy a tener, o en publicidad, voy a tener que abordar para el uso de los alumnos una teoría del lenguaje más comunicativa, como veremos después, más semiológica. Ahora, si yo estoy con un estudiante de lingüística, pues además de eso le tendré que explicar, por ejemplo, cuáles son los principios de la teoría generativa, por ejemplo, o cuáles son las diferencias entre las visiones tradicionales del lenguaje y las visiones generativas. Entonces, depende del tipo de alumno, de dónde nos encontremos, que tenemos que escoger entre distintas teorías. No hay una mejor que otra, sino simplemente son complementarias, son distintas hipótesis y continuarán saliendo otras o derivaciones de las anteriores. También se da el tema de las modas. Hay algunas teorías que durante un tiempo pues, son cultivadas por más personas. Ahora bien, no por eso debemos de dejar de estudiar las otras.
Por lo tanto, esa también es una visión que ya dije a alguien a través de los foros, que me dice, ¿y esta teoría y la otra? Digo, bien, hay que ver todas las teorías, y entonces, a partir de ahí, ver en cada momento cuál es la más aceptable, en función de nuestras necesidades. Ahora, el profesor debe tener unos principios o unas nociones básicas de todas ellas. Pues bien, una de estas modas que últimamente se lanzan y que está demasiado extendida, es que se intenta oponer lingüística y gramática. Es más, hay personas que piensan que la gramática o no tiene que ver o no forma parte de la lingüística. Otros, también equivocadamente, identificaban en tiempos pasados la gramática como lingüística. Bien, punto intermedio siempre, que es la mejor forma de entender las cosas. Una de las partes de la lingüística es la gramática, que es el estudio de las estructuras de una especie de cómo se construye y para qué sirve el motor de un coche. Entonces, de un coche yo puedo tener muchas visiones. Puedo tener una visión semiológica, es muy bonito, es muy caro, es llamativo, da sensación de seguridad, que sería psicológico, pero hay una parte del coche, que es el motor, que consiste en una serie de piezas que son las que permiten que se mueva. Después hay otra visión, y esto es importante. El usuario, el que conduce, sabe que apretando en un pedal del coche, el coche va más rápido, que apretando en otro se para, en fin, ese es el usuario. ¿Quién es el lingüista del coche? Pues el lingüista es el mecánico, el que sabe por qué piezas hay, cuál es la función de cada pieza y cómo funciona cada pieza. Esa armazón es lo que constituye la gramática. Entonces, la lingüística, uno de sus elementos es determinar lo que es la gramática. Y no es correcto decir que la gramática no es lingüística, y mucho menos que la gramática está, como dicen, ultrapasada o pasada de moda. Es una parte más de la lingüística. Otra cosa es que antiguamente la gramática era la parte casi única o fundamental de la lingüística, o que la lingüística se agotaba en la gramática. Por lo tanto, esos son elementos que debemos tener en cuenta. Después, visto esto, en los temas siguientes, yo he abordado un poco desde el punto de vista histórico cuáles han sido los distintos modelos, métodos o hipótesis de descripción lingüística, o mejor, de consideración del lenguaje. Fundamentalmente se han dado tres modelos. Un modelo llamado tradicional, muy vinculado a principios filosóficos y también gramaticales. Un segundo modelo, que duró bastantes siglos. Un segundo modelo, que es el modelo llamado estructural, que comienza a finales del XIX, principios del siglo XX, y que es la aplicación de un modelo ideológico que fue el estructuralismo, y que se aplicó no solo al lenguaje, como muchos pueden pensar, sino también a otros ámbitos del saber o del mundo en general, por ejemplo la arquitectura, también las matemáticas. El estructuralismo tuvo a su vez un desarrollo, un doble desarrollo, uno en Europa, otro en América, aplicando la misma teoría y con objetivos determinados. Y por último, para algunos, como un desarrollo del propio estructuralismo, surgió otro concepto mucho más ligado a la psicología, al pensamiento, al problema del conocimiento, de nuevo filosofía, y que era el generativismo, que a su vez ha tenido y tiene distintos modelos o distintos avances, formas de concebir. Por último, también paralelamente al desarrollo del generativismo, se lanzó otro modelo, pero que ya no, otro modelo teórico, pero que ya no tenía como base ni las mismas referencias tradicionales, ni las estructurales, ni siquiera las generativas.
se buscó una relación entre los elementos sociales que están relacionados con el lenguaje y se hizo mayor énfasis justamente en hacer un retrato de lo que es estrictamente la realidad. Y entonces se comenzó a estudiar el lenguaje o aspectos lingüísticos que tienen que ver con la variación, hablando por lo tanto de sociolingüística. Es decir, cuáles son las repercusiones que el uso del lenguaje tiene en la sociedad, o al contrario, cómo las relaciones sociales, el uso social, repercute en los hechos lingüísticos. Esto llevó a una visión mucho más pragmática, práctica, menos teórica, menos abstracta. Y una de las consecuencias es, también relacionado con el hecho social, yo como individuo, cómo recibo los mensajes que otros me envían, qué interpretación le doy, sea esta interpretación subjetiva, completamente subjetiva, que depende de mí, o sea, por cuál es la intencionalidad que tiene la persona que me lo dice. Mucho más allá de estudiar ese motor del coche que yo decía. Es decir, aquí lo que se busca es la interacción. Y al buscar la interacción social de uso específico, estamos hablando ya de otra forma diferente de concebir el lenguaje. Entonces aquí estamos hablando ya de pragmática y teoría de la interpretación. Teoría de la interpretación que tiene teoría de la recepción, cómo yo recibo según mis condiciones, mi forma de pensar, mi subjetividad, los mensajes de los otros, y teoría de la expresión, cómo yo, como sujeto, soy capaz de expresar mi pensamiento teniendo en cuenta o no quiénes son mis interlocutores. Y a partir de ahí se trabaja quizá la parte de la lingüística que todos ustedes conocen más ahora, que es la teoría de la acción, que lengua es interacción, que lengua es práctica, que lengua es uso, etc. Bien, eso es cierto, pero no es menos cierto que no debemos olvidar esa otra estructura, esos otros elementos, solamente por un hecho, porque también están relacionados con esa interacción. Entonces, quizá una visión conjunta de esos dos elementos sea la que da una visión más completa y más rica de la disciplina. Lógicamente, esas dos visiones complementarias hace que las unidades con las que se trabaje sean distintas. Si toda la gramática tradicional y la posterior, estructural y generativa, han tenido como base la palabra, la oración, y unidades intermedias, lo que podía ser el sintagma o el grupo, en función de los distintos teorías, ¿no? Cada una concepción diferente. A partir de las nuevas teorías donde lo que importa realmente es esa interacción y los sentidos, significados, valoraciones que se tiene, tenemos que buscar, además de la palabra, además de la oración, mejor otro tipo de unidades. Entonces se habla mejor de enunciados, se habla mejor de texto, entendido en un sentido amplio. El texto sería no solo la unión de distintas frases, oraciones o palabras, sino unidades de sentido. No solo con una palabra decimos algo. Probablemente el texto sería toda esta conversación que yo estoy teniendo, independientemente del hecho que esté formado por un montón de oraciones. Solo tendría un sentido completo esta acción que yo estoy teniendo, considerando un texto, es decir, todo. Ahora bien, a veces el texto puede ser quedarse callado. Alguien te dice algo y de repente todo el mundo se queda en silencio. Bien, ese quedarse en silencio también tiene un significado, y a veces un significado importante. O puede tener reacciones en el público, miedo, inseguridad, etc. Por ejemplo, estamos haciendo un examen oral y el profesor se queda parado 5 minutos, esto puede ser, pues lo he dicho todo mal, he dicho muchas cosas raras, el profesor está enfadado, no sé. Entonces el silencio incluso también puede ser un texto, es decir, la ausencia de elementos puede constituir un texto. A veces una palabra puede ser un texto, etc. Es decir, no un texto necesariamente entendido como un libro o como una página o 2 o 3, sino que hay otro tipo de criterios que se aplican a conceptos en función de lo que estamos queriendo decir en cada momento.
Bueno, entonces, más o menos, este sería el esquema general del curso. Que seamos capaces de movernos por todos estos vericuetos, por todos estos caminos, y ir revisando poco a poco y familiarizándonos con una serie de terminología. Y como yo insisto en los ejercicios, terminología, definición o explicación, y ser capaces de buscar un ejemplo para cada uno de esos términos. Entonces, si comprendiésemos bien todo esto, primero el criterio general y después esos términos que van saliendo y familiarizándonos con eso, creo que habríamos llegado a un 100% de efectividad en la disciplina, sabiendo que nos vamos a volver a encontrar con todo esto en cada vez que tengamos lengua española 1, lengua portuguesa 1, lengua española 2, lengua española 3. Cuando yo hable de lengua española 2, lexicología, el próximo periodo, ¿qué voy a decir? Pues voy a decir qué es léxico, qué es palabra, qué es morfología, que hablamos aquí en los primeros temas, unidades y niveles de análisis lingüístico. Vamos a preguntarnos qué es definición, qué es significado, qué es acepción, etc. Profesor Vicente, primero en esta nivelación, pero después va a hablar de fonema, qué es sonido, qué diferencias hay entre fonología y fonética. Es decir, permanentemente vamos a estar trabajando con esos conceptos. Entonces, esto es una toma de contacto, una toma de conciencia, una toma de pensar en cosas que tal vez hasta ese momento no habíamos pensado. Y esto es interesante porque se me había olvidado decir, y lo digo ahora, que una de las grandes dificultades para estudiar lingüística es que, frente a otras ciencias, es que todos nosotros, todos, usamos el lenguaje. Todos los días. Somos los conductores de ese coche. Entonces nos parece que somos autoridades en la medida en que somos capaces de usarlo, en que es casi una necesidad vital usarlo. En ese sentido, nos parece que sabemos mucho. Y tenemos cierta resistencia a que alguien nos diga teorías o que alguien ponga en cuestión lo que nosotros intuitivamente suponemos que es. No hay ninguna disciplina, ninguna ciencia en la cual el usuario esté tan próximo a sus principios como la lingüística. Es decir, todos usamos el lenguaje. Y además es la única ciencia cuyo objeto de estudio constituye el medio a través del cual explica sus conceptos. Porque nosotros explicamos lingüística con lenguaje. Entonces, esto hay que reflexionar para ver que la lengua que estamos estudiando la estamos además usando, pero no usando solo para hablar de lingüística, la usamos todos los días para vivir. De ahí, como decía, que sea un atributo biológico de la especie humana y de ahí que el lenguaje sirva para expresar pensamientos y organizar nuestra realidad. Nosotros entendemos la realidad en función de que tenemos una lengua y de que la lengua reproduce o representa de alguna manera esa realidad. Por eso mostramos nuestra extrañeza cuando aparece algo que no conocemos. Oye, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo funciona? A partir de ahí elaboramos contenido cuando conocemos estas cuestiones. Entonces, el mundo externo solo puede ser comprendido y entendido a través de la lengua. Entonces, pedimos inmediatamente que nos enseñen, que nos digan qué es, cómo funciona, que verbalicen esa realidad. ¿Por qué? Porque desde que somos niños organizamos el mundo a través de nuestra lengua. Entonces, esas son para mí, no sé cuánto tiempo ha pasado, quedan 15 minutos así, pero para mí, y para no asustar, esos son los principios fundamentales que tenemos en toda la disciplina. Entonces, a mí me gustaría que hubiera una interacción, porque mis clases son interactivas, fundamentalmente. Lo que no sé es si yo voy a necesitar un técnico aquí para que me ayude a esto, pero yo con esto que he dicho me vale como visión general. Ahora, en función de vuestras lecturas, de las dudas que hayan podido surgir, de esa interacción con los tutores, de algunas respuestas que yo he dado, de los resúmenes que hay de cada lección, de los ejercicios,
de estas de estas breves palabras, para mí lo ideal sería que en cada polo pues se fueran anotando algunas dudas, no solo de lo que yo he dicho aquí, sino también de lo que se ha leído o de incluso de la forma de actuar, porque a veces hay preguntas a los tutores de qué hay que hacer o cómo hay que enviar ejercicios, tal. Entonces, a partir de ahora, pueden en los polos, los tutores tal o las personas ir anotando cuestiones, dudas que han surgido. Y entonces entre todos, porque todos las vamos a oír, yo voy a intentar responder a estas cuestiones. Evidentemente, cuando entre un polo, a lo mejor en otro hay la misma palabra, entonces ya sirve para todos. Entonces, esa es mi sugestión. Yo no sé si incluso ahora hacer esa breve pausa de 10 minutos, pausa activa en los polos. Estoy viendo a profesor Moisés, todo serio. Y que vayan organizando los tutores preguntas o cuestiones, y hasta cuando queráis, hasta que acabe todo esto, a partir de las 10, 10 y 5, yo me dedico a responder a esas preguntas. Si no tiene otra cosa que decir el profesor Miguel. A ver si ellos tienen ya alguna o si ya tienen alguna pregunta, pueden hacerlo. Abren el audio, lo oímos y tal. Puede ser, si ya hay pregunta, y si no, esperamos esos 10 minutos y los organizamos. Ven aquí para que se escuche. No, porque se escucha aquí, ¿no? No, yo creo que van a esperar, ¿no? ¿Has cerrado el audio? Aquí no. Bom dia, pessoal. Agora vai ter uma interação, né? Dos polos com o professor. No caso, cada um que for falar, vocês usariam o recurso de levantar a mão. Um levanta a mão, fala, mas só um de cada vez, tá ok? Porque senão vai ficar complicado. O professor não vai escutar ninguém e ninguém vai se escutar. Cada polo, um polo fala, quando terminar o professor responde e depois o outro polo fala, tá ok? Se puder seguir a ordem que tá descrita aqui do lado, na ordem dos polos. Tipo, primeiro Jaboatão, depois Olinda, Recife, ok? Não escutou. Vocês escutaram? Só Paulo Olinda. Jaboatão escutou, Surubim escutou, o pessoal de Tabira tá parado. Não, acredito que todo mundo escutou. Vou proceder para perguntar se chegarem. Oi? O aluno do local dele pode perguntar de onde ele está trabalhando. Pode impedir. Polo Recife. No caso, o primeiro polo a falar seria o Jaboatão, tá ok? Só para seguir a ordem. Então, o polo Jaboatão começaria com as questões dos alunos. O aluno pode chegar aí próximo onde está o professor. Esse é o Moisés, que está ali na frente. O polo Jaboatão, apresentador, levantou a mão. O professor Moisés pode chamar o aluno aí na frente e ele falar, tá ok? Para falar, só clica no conversar. Quando terminar, desclica para o professor poder falar, tá bem? Tá bem?
Nós colocamos uma mensagem para La o pregunta professor sobre métodos gostaríamos científicos. que comentasse sobre Eso tiene que ver en a los adoção do materiales. método científico e Cuando fazer hablo ciência com a de la linguagem. teoría de la ciencia, el concepto de ciencia ha variado a lo largo de la historia, pero hoy en día se entiende por ciencia los principios que marcó, entre otros, Karl Popper a principios de siglo. La idea fundamental es, toda teoría, toda afirmación que yo haga debe estar corroborada por los datos. En ese sentido, la ciencia siempre está abierta. Quiere decir que los resultados nunca serán absolutos, lo serán durante un periodo. Entonces, si de repente aparece un dato que contradice en todo o en parte la teoría, si es en parte, habrá que modificar una parte del enunciado de la regla, de la hipótesis. Si es en todo, habrá que lanzar una nueva teoría sobre un hecho. El ejemplo que pone Popper es el siguiente. Un tipo de ave que se llama cuervo, no sé si existen en Brasil, ¿no? Corvo, ¿no? Dice, después de una observación de la ave, se dice, todos los cuervos son negros, porque ese es su color. Y efectivamente, hasta el momento todos lo son. Ahora bien, esa teoría, esa frase, esa afirmación, es científica. ¿Por qué? Porque podemos ir al campo y verlo. Ahora bien, imaginemos que de repente, por mutación genética o por lo que sea, de repente aparece un cuervo que es blanco. A partir de ahí, ese dato está contradiciendo la teoría y no sería científico mantener esa otra teoría. Entonces, tendremos que recurrir o al concepto de excepción o modificar. Todos los cuerpos son negros y blancos, o fundamentalmente negros, pero alguno es blanco. Incluso podemos buscar el motivo por el que ese es blanco y explicar la excepción. Eso es ciencia. Si de repente, dentro de 200 años, aparece uno verde, tendremos que decir los cuervos son verdes, blancos y negros, o explicar la excepción. Entonces, muchas veces, en lingüística, en letras, en literatura, decimos cosas que son basadas en una intuición o en algo por el estilo. Basta coger cualquier libro y ver, por ejemplo, qué es una sílaba, qué es el sujeto, cómo tal, de una oración, cosas así, y vemos que a la hora de la verdad, si alguno ha sido alumno mío, lo sabe, Moisés en los cursos de especialización, etcétera, que decía, ¿qué definición de sujeto? Y coges un libro y te dice, pues es aquel que realiza la acción del verbo. Bien, eso viene en muchísimos libros. ¿Qué ocurre? Que los sujetos que no son agentes automáticamente ya incumplen esa regla. Por lo tanto, eso sería una forma de afirmación, por cierto, muy extendida, y que no es una afirmación científica. Entonces, simplemente son estas cosas. ¿Cómo hacer ciencia? Bueno, pues escoger una teoría y ver con los datos que efectivamente esa teoría es correcta. O si se prefiere, al contrario, manejamos unos datos y cuando hacemos una teoría, que todos los datos sean explicados dentro de esa teoría. Entonces, eso es exactamente hacer ciencia. Otra pregunta, o si alguien no ha quedado explicado. O próximo polo seria Olinda. O polo falar Recife. Não estamos sozinhos.
Bien, ¿me oyen todos? Tengo una pregunta por escrito del Polo Jaboatán. Dice, me gustaría un comentario sobre la afirmación, toda o casi toda la lingüística es estructural. Esto viene en un texto que yo he dejado del profesor Ángel Alonso Cortés y que es en un texto para el que se hacen unas preguntas después. Bien, este es un texto de provocación que yo he colocado y que va en contra o que va en oposición a quizá una teoría que todos ustedes podían tener sobre lo que es lingüística, más basada en lo último que yo he hablado en mi breve discurso. Yo lo he colocado aquí para que alguien se haga preguntas y justamente para ver la complementariedad de los conceptos. Ese texto no crean que es antiguo, ese texto es de 2004 y ese texto hoy se usa en universidades españolas, europeas, y es el resultado de una investigación que el profesor hizo recientemente en Estados Unidos. Quiero decir que hay toda una línea de lingüística que se basa exclusivamente, porque ella quiere, porque son sus objetivos, vuelvo a mi metáfora y espero que se entienda, el motor del coche. Es decir, que la lingüística debe explicar cuáles son los elementos que componen el lenguaje, que componen nuestros enunciados, nuestras emisiones, y cuáles son las interrelaciones formales que entre ellos existen. De ahí que se diga que desde esa perspectiva, exclusivamente, digamos, técnica, mecánica del motor del coche, toda la lingüística es estructural y está basada en un hecho. La lingüística estudia el lenguaje y ese lenguaje, en la medida que expresa un razonamiento, tiene que responder a determinadas estructuras. También es una aproximación a la visión científica natural. Es decir, igual que podemos hacer fórmulas en matemáticas, en física, etcétera, podemos intentar establecer fórmulas que expliquen la estructura de los mensajes. No tanto las interpretaciones múltiples que podemos hacer en el uso, sino antes del uso, cómo se van engranando unas piezas con otras, unos elementos con otros desde el punto de vista técnico. Y entonces, en ese sentido, cuando la lingüística trabaja, como llaman algunos la lingüística hard o heavy, esa lingüística dura trabaja así. Y el punto de partida es que tiene una estructura que debe ser descubierta. Descubrir esa estructura y descubrir esas fórmulas es la función del lingüista. Argumentos en contra. Bueno, argumentos en contra es solamente si nos ponemos desde una perspectiva en la que no me interesa tanto eso, no es mi objeto de estudio ese, sino que lo que a mí me interesa es ver cómo nuestros enunciados, las lenguas, funcionan de hecho entre los usuarios. ¿Qué es lo que pasa cuando yo digo algo? ¿Qué función tan diferente puede tener cuando dos amigos están de broma y simplemente uno le ha dicho calla, calla, no sigas, que si un profesor le dice muy enfadado a su alumno calla? O como el rey de España con Chávez, ¿por qué no te callas? Es decir, ¿qué pasa en esa interacción? Son dos cuestiones complementarias, pero con objetivos muy diferentes. Entonces, el profesor Alonso Cortés lo que estaba haciendo ahí es basarse únicamente en un concepto estructural, técnico, y dice, a lo que se ha llegado, a lo más científico que se ha llegado, es a establecer, a intentar buscar cuáles son las estructuras de la lengua, cómo funcionan, incluso a prever cualquier emisión que se haga a partir de esas estructuras. Esa es la función que tiene el haber colocado yo ese texto y el haber colocado esa afirmación. Pero insisto, ese texto
se usa hoy en las universidades españolas. Puedo contar incluso una anécdota absolutamente personal. Mi hija está estudiando ahora filología inglesa y el libro que tiene es el libro del profesor Alonso Cortés en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, bueno, realmente es una cuestión, es una forma de estudiar y de abordar la lingüística que, por ejemplo, en Europa es diferente de cómo se está utilizando fundamentalmente en Brasil, aunque no en todos los sitios. ¿De acuerdo? Entonces, esa era un poco la función de mi texto en ese contexto. Próximo polo, Recife. No, Moisés. Carolina. Recife, não estamos te ouvindo. Pregunta pragmática. Nos gustaría saber si las pruebas serán abiertas o cerradas. Abiertas, los exámenes finales, abiertos. Abiertos, dice el jefe Miguel. Sí, serán pruebas abiertas. Todas disertativas. Disertativas. No No habrá múltiples colla, nada de cruces, para fomentar el uso del lenguaje. Entonces serán pruebas abiertas. Discurso, raciocinio, interpretación. Pero serán fundamentalmente como estamos haciendo ahora,
Esto es una reflexión sobre los conceptos, no una memorización de conceptos. O se pondrá algo práctico y decir, ¿con qué tiene que ver esto? Entonces no será nunca de memoria, dígame 4 características de las lenguas, no, sino será esto que reproduce un pequeño texto, se está refiriendo a qué opinión, por ejemplo, lo de antes del profesor Ángel Alonso Cortés, este tipo de afirmación sería desde una perspectiva lingüística que a cosas de este tipo. Competencias de interpretación, Eso es. de argumentación, entonces, de concordancia, discordancia. cuestiones así. Nadie se asuste que se va a preguntar de memoria los contenidos, sino una reflexión sobre esos contenidos, de la misma manera que yo estoy abordándolo ahora en ese primer momento. Estamos te ouvindo, Paulo Recife. O teu microfone não está funcionando. Ainda estou te ouvindo. Bien, me preguntan en Recife, los libros de investigación. Vamos a ver, 2 cuestiones. Primero, para lo que hace referencia a la disciplina de introducción a la lingüística, tanto los textos que se añaden en algunas preguntas, cuanto los propios materiales, los consideramos suficientes. Ahora, están haciendo un CD-ROM con ese y todos los demás contenidos que será entregado ya muy brevemente porque está siendo muy rápido, máximo una semana. Y después además está, digamos, el libro, y que no sé si el mío va a salir primero o el de Vicente, o los dos. Va a salir, primero va a ser fundamentos. Primero va a ser fundamentos y después introducción, ¿no?, a la lingüística. El tuyo posiblemente y el de Vicente más tarde. Bien, es decir, va a haber rápidamente una serie de libros que se van a poner a disposición para que ya una vez hecho el libro se pueda ir investigando más. Pero para dar cuenta de lo que es el examen, que imagino que es lo que más inquieta a todo el mundo, los materiales que ya están en el site, en la plataforma, que se van ampliando con esos textos que forman parte de los ejercicios, el CD-ROM, que va a ser distribuido en breve. Y la bibliografía fue solicitada. Bueno, y gran parte de la bibliografía fue solicitada, pero hace meses. estas cosas son cuestiones de licitaciones y de cosas que tardarán un poco más. Para cada polo va a tener un libro. Vamos, varios libros de todas las disciplinas. Eso es lo que hay de momento. Entonces, como los profesores somos conscientes de esas carencias, de momento estamos contando con esos materiales, que no es poco, porque
todo lo que hay ahí en lingüística es suficiente. Bien, hay una pregunta que dice, ¿habría algo de lingüística aplicada en la medida en la que se pide en las preguntas aplicarlo a la práctica? Bien, esto no hace falta un libro, al contrario, lo que se pide es, si alguien ha entendido de lo que estamos hablando, que idee una respuesta. No es ir a buscar a un libro la respuesta que pueda aparecer. Hasta porque no sé si en algún libro viene. Si yo digo, ¿qué diferencias hay? Lo acabamos de decir, que no hay ninguna, entre lengua e idioma, en el sentido genérico, entonces decimos, pues no hay ninguna diferencia, entonces lengua sería el español, idioma sería el español, por ejemplo. Es decir, lo que se pide en esos ejercicios es ver si el alumno es capaz de aplicar el concepto a algo concreto. Entonces, no es necesario leer bibliografía fuera de lo que tenemos, de los materiales que tenemos, para aplicar la teoría a la práctica. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún... ¿Puedo decir bien? Paulo Surubim, pode falar. Bien, me hacen una pregunta. ¿A qué tipo de ciencia la lingüística realmente pertenece? ¿Naturales, culturales o humanas? Culturales o humanas viene a ser lo mismo. Pertenecería a las segundas. Lo que no quiere decir es que ninguna de estas disciplinas tenga métodos diferentes y que todas ellas pueden ser científicas. Es decir, el principio sería el mismo. No podemos trabajar si no podemos poner en práctica las teorías que lanzamos. Por lo tanto, la lingüística pertenecería a las ciencias humanas o ciencias culturales, no a las ciencias naturales. Ahora bien, eso no quita que haya alguna subdisciplina dentro de la lingüística que trabaja con aspectos que se aproximan de las ciencias naturales. Por ejemplo, cuando se trabaja el lenguaje con relación al pensamiento y cuáles son los mecanismos neurológicos por los cuales se produce ese pensamiento, qué relación hay entre pensamiento y lenguaje y entre aspecto biológico y lenguaje, entonces ahí ya se habla de fundamentos biológicos y hay ciertos aspectos que pertenecen a la propia biología. Esto, a la hora de aplicar, se aplica a lo que se llama problemas de lenguaje, es decir, a personas que tienen deficiencias o dificultades en el uso del lenguaje, afasias, bien sean producidas por un accidente o bien sean congénitas. Entonces, a partir de ahí, esos elementos tienen que ver con cuestiones que están relacionadas con la propia biología. Es decir, todo lo que sería aquí fonoaudiología, por ejemplo, tiene base lingüística, pero también tiene base fisiológica. Y en ese sentido, si la lingüística va caminando hacia ahí, pues también tendría algún aspecto que tiene que ver con una ciencia natural. Ahora, lo que es el concepto genérico de lengua sería humana o cultural. Próximo Paulo Tabeira. Podem fazer suas perguntas. Paulo Tabeira, vocês estão ouvindo?
Paulo Pesqueira. ¿Alguna pergunta, Paulo Tavira? Paulo Recife, algum questionamento? Polo Surubín tiene una pregunta que es la siguiente. ¿Las evaluaciones, las pruebas, serán en español o en portugués? Bueno, ya respondí a esto con relación a los ejercicios. La idea es que sea en español, sabiendo las dificultades que tiene. Entonces, intenten escribir en español. Entonces, se valorará intentar escribir en español. No se va a evaluar la perfección en cuanto a la lengua española, sino el interés en escribir en ella. Esta dificultad es importante porque poco a poco se acostumbrarán a escribir e incluso a escribir en circunstancias adversas, como es una evaluación. Por lo tanto, se solicita efectivamente que sea en español, porque a final de cuentas todos serán después profesores de español, y entonces es así, con estas dificultades, como se aprende. Y esa es un poco la tónica que hemos querido establecer aquí, incluso dando estas disciplinas en español. Por lo tanto, sin que sea esto un objeto de miedo para nadie, se recomienda que sean en español. Entonces, se valorará más positivamente que una persona escriba en español, aunque escriba no correctamente, que una persona no se atreva a escribir en español y lo haga solo en portugués. Eso en cuanto a Surubín, que me hizo esa prueba, esa pregunta. Después tengo una pregunta de Polo Recife que dice: me pareció muy adecuada la idea de Coseriu cuando introduce los conceptos norma y sistema, además de lengua y habla. ¿Qué nos podría decir usted sobre eso? Bien, efectivamente Coseriu es uno de los grandes estructuralistas que se desarrolló en Europa. Él es rumano y que son muy posteriores a Saussure. No es alumno de Saussure, es simplemente un lingüista muy posterior. Entonces, dentro del estructuralismo existieron distintas formas de continuar esa teoría de Saussure y de revisarla. Un poco en ese mismo sentido científico que hemos dicho antes. La ciencia se va renovando, mismos principios, pero renovando. Él reinterpreta los conceptos de lengua y habla, que son muy simples. Saussure con eso dijo: yo tengo que aplicar la teoría estructural, es decir, estructurar los hechos de lengua. ¿Para eso qué necesito? No puedo captar, por lo que ya hemos explicado, lo que realmente se habla en cada momento, porque es imposible, lo hemos dicho. Entonces, ¿qué hago? Me invento, entre comillas, algo virtual, algo sobre lo que ponernos de acuerdo, a lo que él llama sistema. Solo así podré aplicar la estructura lingüística. Entonces, eso es lo que hace Saussure. No es que niegue, como otros dicen, la existencia del habla, es que focaliza el estudio de la lingüística exclusivamente en lo que él llama langue,
que sería la lengua, la parte formal virtual, que sería el sistema, o como se dice hoy, estándar. Ahora bien, Cosseriu ve que esto es insuficiente, que es demasiado simplista. Él piensa que el sistema tiene que ser más amplio. El sistema recoge todas las posibilidades expresivas. Es decir, el sistema estaría por encima de la lengua y del habla de Saussure. Y entonces hay que inventarse un término intermedio entre las realizaciones concretas, individuales, todo eso que le interesa a la sociolingüística, que sería el habla, y que no entraría tampoco en el interés de Cosseriu como estructuralista, y dice, hay otra cuestión que es lo normativo. Y por encima de la norma está todo lo que se entiende por norma o estándar y además las realizaciones, que estarían dentro del sistema. Toda realización individual pertenece al sistema de una u otra manera. Y entonces establece esos tres elementos: sistema, norma y habla. ¿Qué es lo que explica la diferencia entre gramaticalidad o no gramaticalidad, independientemente de que se entienda lo que alguien dice? Esa es la cuestión. Pues esa sería la base de esa diferencia. Otra pregunta, Polo Garañuns, gostaría que fixese un comentario sobre... perdón, antes, Polo Tavira. Gostaría de ter un momento presencial con o profesor antes da prova. Profesor Miguel Espar. Pode ser, pero como? Polo Tavira. Bueno, si hay recurso para ir allí, yo voy. Yo sé que está muy lejos, pero yo voy porque me gusta viajar. Entonces, si hay interés en Tavira, y el profesor Miguel libera fondos para eso, yo no tengo ningún inconveniente de ir allí. Y para mí lo que me gusta de verdad es esto: preguntas y respuestas y poner ejemplos en el lugar. Entonces, si Miguel quiere, yo no tengo inconveniente, porque febrero hemos tenido una noticia maravillosa en la UFPE, que iban a empezar las clases el día 14, las presenciales, va a ser el día 28. Por lo tanto, salvo 2 días que yo tengo con posgraduación defensa de mestrado, yo puedo ir por allí siempre que sea posible. Además, no hace falta que me adelanten el dinero, yo me fío de mi querido Miguel. Por lo tanto, sí, es posible que entre Fabiele y Miguel se pongan en contacto con los alumnos y con los tutores de Tavira, y yo puedo ir. Entonces ahí queda ya la invitación. Polo Garañuns gostaría que fixese un comentario sobre como é vista a lingüística con relación ás outras ciencias, as exactas, por exemplo, súas diferencias e semellanzas. Bien, pues sí, pienso que mejor sería que todos vinieran a Recife, ¿no? Bueno, bien, vamos a ver, lo de matemáticas, su mismo nombre, ciencias exactas. El lenguaje, por sus características y depender tanto del individuo, no puede ser reducido a fórmulas matemáticas. Entonces, evidentemente, el lenguaje no es una ciencia exacta. Y eso me voy a basar más en teorías de la recepción, en teorías de la interpretación. Muchas veces hablamos algo y de repente se enfadan con nosotros las personas que están oyendo. Y tenemos que pasar media hora diciendo, oye, que no quería decir eso, que no quería molestarte. Al contrario, a veces queremos molestar a alguien y la otra persona no lo recibe como algo negativo. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera nosotros podemos siempre predecir cuáles van a ser las reacciones con respecto a lo que decimos. Otras veces estamos hablando y decimos, creo que ha quedado muy claro todo aquello que he dicho. Y resulta que todos los oyentes dicen, mire, no he entendido nada. Nada menos exacto que el uso del lenguaje y la ciencia unida a él. Por lo tanto, en ese sentido, todos los intentos que se han estado haciendo por reducir el lenguaje a fórmulas, y esto, por ejemplo, especialmente en el ámbito de la traducción, están siendo rotundos fracasos. El lenguaje es poco predecible, y solo lo es justamente en esos modelos que tienen en cuenta la virtualidad.
Pero en el momento que nos metemos en el uso concreto, ya no podemos conseguir esa exactitud. Eso es una gran diferencia. Pero decir que la diferente índole del lenguaje y otros objetos no quiere decir que no sea científico la ciencia lingüística. Bien. Garanuns, nós tamén gostaríamos de ter un momento antes da proba con o señor. Bien, pues en ese viaje que voy a hacer también hacemos como se llama el Tour de Francia, será el Tour de Pernambuco. Y entonces, según voy a un lugar, voy pasando por los otros. Entonces haré un tour, un día en un lado, otro en otro, y nos encontramos. Región metropolitana aquí. Polo Recife, pienso que mejor sería que todos vinieran a Recife. Bien, los que están en Recife lo pueden aquí, los de Jaboatán también pueden venir a la facultad, ¿no? a la federal, ¿no? En un momento determinado. Tavira, ¿cómo se da el estudio de la lingüística en las lenguas que no tienen manifestación escrita? Pues el estudio de la lingüística se da a través de recoger los testimonios por medio de grabaciones, materiales, etc. Y cuidado, no solo en las lenguas que no tienen escritura, sino también en las que lo tienen. También se graba cuando se habla de español, cuando se habla de inglés, etc. También se estudia a través de la manifestación oral. Y he dicho muy claramente que la verdadera manifestación del lenguaje, que el verdadero ser de las lenguas es oral. La manifestación escrita es otro hecho de cultura, pero no debemos confundir que aunque nos basamos, que aunque nos auxiliamos de la escritura, especialmente los profesores, especialmente ahora estamos pidiendo libros, en la esencia del lenguaje es oral. Por lo tanto, las lenguas que son orales, y aquí en Brasil hay un amplio estudio de lenguas indígenas que no tienen escritura, lo que se hace, bueno, es luego transliterar esas lenguas a través de transcripciones fonéticas o de adaptarlo a su vez al alfabeto latino y a la ortografía en parte del portugués. Se trabaja a través de la recopilación de datos orales. Por lo tanto, es posible el estudio de las lenguas con manifestación oral. Por otro lado, también en las lenguas de manifestación oral existen distintos registros o estilos de lengua, y hay una forma de hablar, más cuidada, y formas de hablar más coloquiales. Es decir, hay la solemnidad de los ritos religiosos o de manifestaciones del jefe de una determinada comunidad, y hay formas de manifestación absolutamente familiar. Es decir, los registros no tienen que ver necesariamente con que la lengua sea oral o sea escrita. Ok. Mesmo que sea en portuñol, decían los de Sorubín, las evaluaciones, mesmo que sea en portuñol. La idea es que se intente escribir en español. Pues de momento no hay más preguntas. Bien, he visto que hay una especie de pausa en las preguntas. Vamos a aprovechar para tomar un cafezinho aquí o beber una agüiña, y después yo doy alguna profundidad, algunas cosas que me ha pedido aquí el profesor Miguel, para hablar un poco de algunas escuelas, o también vemos algunas otras preguntas que puedan surgir. Entonces vamos a darnos 15 minutos, hasta 10 minutos, y después retomamos la cuestión.